Buenas tardes, vamos con un repaso a la informática básica. Una unidad de ejecución SIM, o también conocida como Single Instruction Multiple Data, SIMD, quiere decir instrucción única múltiples datos. Esta unidad es una característica en algunos procesadores que permite la ejecución de una sola instrucción en múltiples datos al mismo tiempo. Tenemos dos tipos de memoria: la memoria RAM o Read Access Memory y la memoria ROM o Read Only Memory. La ROM es una memoria de solo lectura que no podemos cambiar, y la RAM es una memoria que podemos leer y podemos escribir, es de lectura y escritura. La RAM tiene alta velocidad, es volátil, eso quiere decir que no es permanente, y es de acceso aleatorio, mientras que la ROM es permanente, no es volátil y es de solo lectura. Como digo siempre, el ejemplo de la cajita de cristal: la ROM es una cajita de cristal que no se puede abrir, por lo tanto no podemos cambiar su contenido, pero lo podemos ver. Y la RAM la podemos abrir y podemos cambiar su contenido. Dentro de las memorias RAM tenemos DRAM, SRAM, DSRAM, caché y virtual. Y dentro de las memorias ROM tenemos más ROM, PROM, EPROM y EEPROM. La RAM es una memoria dinámica que funciona con condensadores que con el tiempo pierden la carga, por eso necesita un refresco, hay que refrescar la carga cada cierto tiempo. Esta RAM es memoria estática, no necesita refresco y mantiene los datos mientras que esté conectada. La memoria SDRAM es RAM dinámica sincronizada. Esta memoria necesita de un ciclo de reloj para la entrada y salida de datos. Luego tenemos dos unidades de memoria especial. Tenemos por un lado la MMU, que es la unidad de gestión de memoria, que se ocupa de la memoria virtual. Lo que hace es que la memoria virtual la convierte en memoria física y al mismo tiempo protege la memoria de un programa de la memoria de otros programas y la memoria del sistema operativo de la memoria de los programas. Tenemos también la FPU, también más conocida como unidad de punto flotante. La unidad de punto flotante es especial porque es para las operaciones de punto flotante. Además tiene su propio punto de registros y es autónoma. Luego tenemos otros dos tipos de memoria también especiales: la memoria DIMM y SODIMM, que son las memorias de los portátiles, y CMOS. La CMOS es una memoria para cuando se enciende el ordenador. La pila permite recordar a la memoria CMOS la fecha y la hora mientras que está apagado. Entonces, al encenderse el ordenador, va a consultar la fecha y la hora y después va a llamar al sistema operativo. Los modos de las memorias pueden ser Big Endian o Little Endian. Esto indica dónde se almacena el byte más significativo. Con Big Endian, el byte más significativo se va a almacenar en el punto más bajo de la memoria y con Little Endian en el punto más alto. Bien, y vamos con las memorias ROM. Decíamos que teníamos un tipo de memoria ROM que era Mask ROM. La Mask ROM es una memoria que se programa cuando se está construyendo el dispositivo y se queda ahí ya fija para siempre y no se puede cambiar. La memoria PROM es una memoria programable, pero solo una vez que la has programado ya no se puede cambiar. Por eso tenemos EPROM. EPROM se puede cambiar, pero es una memoria programable que se puede cambiar, pero solamente con rayos UVA. Y luego tenemos EEPROM, que se puede programar. La EEPROM permite reprogramar su contenido, pero solamente de forma eléctrica, y es la más común que hay. El procesador es el que se encarga de organizarlo todo,
La tarea del procesador es ejecutar instrucciones y organizarlo todo. Y en el procesador existe un reloj. El procesador funciona por ciclos de reloj. El reloj tiene un ciclo y por cada ciclo se ejecuta una instrucción. Los principales procesadores son AMD e Intel. Intel se copió de AMD. Además, Intel tiene más caché que AMD, pero a AMD se le suelen caer los ventiladores. O sea, la historia de AMD es que se le caían los ventiladores y se recalentaba. Y ahora no se le caen los ventiladores, pero se sigue recalentando y muchas veces hay que poner otro ventilador. Pero Intel también tiene más caché. Y también es más caro. La placa base es donde están todos los componentes. El procesador, el socket, la RAM, todo va enganchado a la placa base. En la placa base hay un solo socket, uno solo, y un chipset. El socket es donde ponemos la CPU y el chipset es un microchip que ayuda a la CPU a hacer su trabajo. En una arquitectura se pueden poner instrucciones. Las instrucciones, la primera parte sería el código de operación, que se refiere a lo que hay que hacer, es una instrucción, o sea, el código equivale a una instrucción. Después, cada código tiene unos operandos fuente, que pueden ir implícitos o no, y que pueden ser uno o varios. Luego tiene unos operandos destino, pero el operando fuente y el operando destino pueden ser el mismo. Y la dirección de la instrucción siguiente. La dirección de la instrucción siguiente normalmente porque suele ir línea a línea, entonces suele ser la línea siguiente, pero si hay una ruptura de secuencia, es decir, que en una línea le manda adentro de no sé cuántas líneas, entonces tiene que decirle cuál es la siguiente a la que tiene que ir. Esa es la dirección de la instrucción siguiente, la siguiente que tiene que leer. La arquitectura puede estar basada en pila, y entonces los operandos estarían implícitos en la pila. Puede estar basada en acumulador, y entonces uno de los operandos es de manera implícita en un registro llamado acumulador, o puede estar basada en registros. Si está basada en registros, los operandos siempre van a ser de forma explícita y pueden estar en los registros de propósito general o en la memoria. Luego hay unos subtipos. El subtipo registro-registro, también se conoce como load store, que solamente pueden acceder a la memoria instrucciones de carga y almacenamiento, de ahí load store, carga load, almacenamiento store. Tienen una codificación muy simple, una longitud fija, el número de ciclos del reloj para ejecutarse es parecido, pero necesitan más instrucciones. Otro subtipo sería el registro memoria. Solo podría acceder un operando. Cualquier instrucción con un operando podría acceder. Y memoria accederían las instrucciones con todos los operandos. En estos casos, en registro memoria y memoria, no hay que cargar los datos en registros para operar en ellos, facilitan la programación, dificultan el control del ciclo. Los accesos a memoria pueden crear cuellos de botella, el número de ciclos puede variar mucho y la ejecución es más lenta. Vamos a ver los tipos de arquitectura: pila, acumulador, registro-registro, registro-memoria y memoria-memoria. ¿Qué expresan los operandos de una instrucción? Los operandos de una instrucción expresan un dato, una dirección o una referencia. Los operandos de una instrucción pueden indicar la dirección de un registro o la dirección de una posición de memoria. También pueden expresar una referencia a una dirección donde tenemos el dato. ¿Qué es el modo de redireccionamiento? Las diferentes maneras de expresar un operando en una instrucción y el procedimiento asociado que permite obtener esa dirección donde está almacenado el dato. Que puede ser inmediato, directo. Si es directo puede ser a registro o a memoria.
Y si es indirecto también puede ser a registro o a memoria. También puede ser relativo, que entonces sería a registro base o relativo, o a registro índice o indexado, o a PC. Y también podría ser implícito o a pila. Es decir, que el modo de redireccionamiento podría ser inmediato, directo, indirecto, relativo, implícito o a pila. Si es directo o indirecto, puede ser a registro o a memoria. Y si es relativo, puede ser a registro base o relativo, a registro índice o indexado o a PC. ¿Cómo se hace la ejecución de las instrucciones? Bueno, pues primero se lee la instrucción, después se leen los operandos fuente, después se ejecuta la instrucción y se almacena el operando destino y por último se comprueban las interrupciones. Luego hay dos superfases que son de búsqueda y ejecución. ¿Cómo funciona lo de leer la instrucción? Este es el ordinograma de cómo se leería una instrucción. Primero inicializamos las variables, es decir, ponemos el contador a 0 y el registro de instrucción a 0 también. Entonces leemos la instrucción en esa dirección de memoria. ¿Qué ocurre cuando leemos la instrucción? Que tenemos que actualizar el contador. Entonces, contador, ¿qué va a valer? Pues 1 más. Valía 0, pues va a valer 1. Entonces preguntamos, ¿el tamaño es menor que una palabra? Recordemos que una palabra es el número de bits que constituyen el procesamiento en el ordenador, aunque va en bytes. Bien, pues si el tamaño es menor que una palabra, lo que vamos a hacer que en IR vamos a introducir esa lectura, porque IR valía 0. 0 más lo que sea, pues ¿qué? Pues lo que le sumemos. Entonces la primera vez IR va a valer esa primera lectura. Cuando ya pasemos por una segunda vez por aquí, entonces valdrá la primera lectura más la segunda. Y vamos a leer de nuevo la instrucción en esa dirección de memoria. De nuevo actualizamos el contador, ahora va a valer 2. Y lo volvemos a comparar. ¿Esto qué va a hacer? Todo lo que vayamos leyendo lo va a ir sumando uno tras otro aquí en IR, en registro de instrucción, es decir, va a juntar la primera lectura de la instrucción más la segunda hasta que coja el tamaño de la palabra. Cuando ha cogido el tamaño de la palabra, se va a ir por este otro lado. Ya tiene todo lo que cabe en una palabra, ha contado las veces que ha leído, o sea, cuántas instrucciones ha leído, y todas esas las tiene sumadas en IR, que las ha sumado aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace decodificar esa instrucción? La unidad de control lee lo que hemos cargado en el registro de instrucción y después lee los operandos fuente. Y los operandos fuente pueden ser inmediato y directo a registro, o también pueden ser directos y relativos. Si son inmediato o directo al registro, va bien, pero si son directos o relativos, tiene que realizar cálculos y accesos a memoria. Después ejecuta la instrucción, almacena el operando destino, que es el resultado, y comprueba las interrupciones. Las interrupciones es que interrumpe ese programa para ejecutar otro. Vamos a ver lo que es un registro, porque estamos hablando de registros, pero puede que alguien no sepa lo que es un registro. En un registro voy a tener una serie de datos. He puesto aquí un ejemplo con el nombre, los apellidos, la edad, el teléfono, la dirección y el cumpleaños de una persona. Pero un registro podría ser una marca de un coche, un modelo y el color. Es decir, son una serie de datos con respecto a algo, a un objeto, lo que sea. Bueno, puede ser una persona, puede ser un objeto, ¿vale? Entonces, una serie de datos, pero que siempre van a ser los mismos datos. O sea, si en este registro, por ejemplo, es el registro de persona, pues va a ser siempre nombre, apellidos, edad, teléfono, dirección y cumpleaños. Siempre va a ser lo mismo. Si fuera el registro de un coche, pues siempre sería marca, modelo, color, kilómetros recorridos o velocidad máxima, ¿vale? Van a ser una serie de datos referentes a eso. Entonces, aquí tendríamos un registro. Si yo pongo el nombre de una persona con sus apellidos, con su edad, con su teléfono y tal, tendría un registro. Y si pongo una segunda persona, sería un segundo registro. Y tendré tantos registros como personas tenga. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo varios registros de varias personas con el nombre, los apellidos y tal,
¿Qué es lo que tengo? Pues tengo una tabla, o también conocida, es más conocida como array. También hay quien lo llama arreglo. Normalmente se le llama tabla o array. Es decir, ¿qué es una tabla o un array? Es un conjunto de registros que tienen los mismos datos de lo que sea, en este caso de una persona. Los periféricos pueden ser de entrada, pueden ser de salida o pueden ser de entrada y salida. Y luego también tenemos periféricos para conectarnos a internet, que serían el módem y el router. Vamos por partes. Un periférico de entrada, pues sería un periférico, es un dispositivo que conectamos. En este caso, si es de entrada, es para meter datos. Por ejemplo, el teclado o un lector. Un periférico de salida es un periférico por el que salen datos, por ejemplo, la pantalla o un altavoz o la impresora. Y un periférico de entrada-salida sirve para entrar como para salir datos. Por ejemplo, la unidad de CD. Y decíamos que para conectarnos a internet tenemos el módem y el router. Bueno, pues el módem es para conectar un solo ordenador, el router es para conectar muchos ordenadores. Vamos a ver la arquitectura de los ordenadores. Decíamos que en una placa conectamos todas las cosas. Entonces tenemos la caja del ordenador, vamos a llamarla CPU, y aquí tenemos una placa, y aquí vamos a tener las unidades ópticas, que son los CDs, el disco duro, que podemos tener varios. Por supuesto, sin procesador no va a funcionar. Toda placa necesita su procesador, que es como el cerebro del ordenador. Por eso le he puesto aquí con forma como de cerebro. El ventilador, que decíamos que los AMD se calientan mucho y necesitan más de uno. Tendríamos la memoria RAM, una tarjeta gráfica, la fuente de alimentación, por supuesto. Vamos a ver un disco duro más de cerca. Esto sería un disco duro de los sólidos. Este es un disco duro magnético, el que hay aquí en este ejemplo, ¿vale? ¿Cómo sería este disco duro? El disco sería esto. Este sería el brazo lector, ¿vale? Bueno, pues este disco lo podemos dividir en varias partes. Por un lado se puede dividir en sectores. Es así como si cortáramos una pizza o una tarta. También se puede dividir en pistas. Todos estos círculos concéntricos son pistas. Y luego un clúster. Un clúster ocupa varios sectores en una pista. Puede ocupar uno o varios sectores. Normalmente suele ocupar una sola pista. ¿Qué tipo de discos duros tenemos? Bueno, HDD significa Hard Disk Drive, se refiere al disco duro. Tenemos los magnéticos, los CD o SSD o disco sólido, NAND Flash, M.2, SATA, que es Serial Advanced Technology Attachment, SCSI, Small Computer System Interface, y disco duro externo. Vamos a verlos más detalladamente. El disco magnético tiene una serie de piezas magnéticas. Decía que aquí tiene el cabezal, aquí el lector, este es el disco magnético. Este disco se puede escribir por las dos caras, tanto por la superior como por la inferior, y tienen mucha capacidad. Por ejemplo, este disco podría ser de 2 teras perfectamente, o alguna más, pero el problema es que cuando escribe el ordenador en ellos, escribe en donde encuentra hueco, no sigue un orden, o sea que puedes tener medio programa en un clúster y medio programa en otro que está en la otra punta del disco. Los SSD están basados en NAND Flash, no tienen en su interior piezas metálicas, no tienen disco magnético, porque su memoria se basa en NAND Flash. Y también tenemos las tarjetas NAND Flash, son mucho más rápidas. Lo que tienen es un chipset y celdas. Y el microchip que tienen es el que se ocupa de guardar los datos en las memorias interconectadas. Tienen bastante velocidad. Las NAND Flash son memorias no volátiles. Tienen un microprocesador, que es el controlador, que se encarga de la lectura y escritura de datos,
y de almacenar los datos en microchip de las memorias flash interconectadas. Solamente tiene celdas y un chip, y el chip se encarga de leer y escribir los datos. La escritura de la información se realiza de forma ordenada y tiene gran velocidad de escritura y lectura, 500 megabytes por segundo. Muy poco consumo, poco ruido, pero tiene menos capacidad de almacenamiento que los discos magnéticos. Tiene 2,5 pulgadas y exteriormente se parece a los discos magnéticos. Luego tenemos los M.2, que ahora se están poniendo muy de moda. Son rápidos y pequeños. La velocidad es de 3,5 GB por segundo. La capacidad tenemos alrededor de 2 terabytes, pero cada vez los están sacando que cabe más. Y el tamaño es de 11 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, o sea, son súper pequeños y súper mega rápidos. Los SATA son de 8 teras, tienen un conector serie para transmitir los datos, y el SATA 3 tiene 600 megabytes por segundo de velocidad. SCSI son conectores de HD para uso profesional en entornos de alto rendimiento y generalmente se usan para usar un disco RAID. Suelen estar instalados en un RAID y bueno, un RAID se suele componer de 2 o más discos duros y cuando uno falla le sustituye otro, de tal forma que si un disco duro por ejemplo se rompe, pues le sustituye otro. Suele ser uno copia del otro, o incluso pueden tener la información encriptada, porque pueden ser 3 discos duros, uno es la copia de seguridad y el tercero sería la encriptación, o pueden ser 2 discos duros y que uno sea copia de otro. Entonces si un disco duro se rompe, sigue funcionando el otro. Y bueno, hay un disco duro externo que es genial para hacer copias de seguridad, porque las copias de seguridad no deberían de estar en el mismo disco duro, ya que si entra un virus o si no cifran el disco duro con un ransomware, por ejemplo, esa información también se perdería. Pero si lo tenemos en un disco duro externo y le tenemos guardado en otro sitio o incluso en otro edificio, si se quema el edificio, la copia de seguridad está en otro edificio, está bien, no se daña. Entonces, si hacemos una comparación de los discos duros así que hemos visto, los más veloces, ¿cuál sería el más veloz? Pues tenemos que NAND Flash va a 500 megabytes por segundo, el SATA a 700 megabytes por segundo y el más rápido es el M.2 a 3,5 GB por segundo. Pero, por ejemplo, SATA tiene una capacidad de 8 terabytes, mientras que el M.2 tiene alrededor de 2 terabytes. Y esto, un conector ATA y un SATA para que veáis las diferencias. O sea, fíjate, este es el SATA y este es el IDE. Luego tenemos las tarjetas de expansión, que son la de sonido y la gráfica. Y aquí os pongo para que veáis cómo es una tarjeta de expansión. Y los puertos pueden ser en serie o en paralelo, para que veáis y los comparéis uno con otro. Y el tipo de puertos, pues lógicos o físicos. Luego tenemos un caso especial que son los USB. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un USB. Este tiene forma de llave. Los tenemos con todo tipo de formas, de muñecos o simplemente normalitos, un rectangulito. Son pequeños, te caben en un bolsillo y puedes usarlos para hacer copia de seguridad, por ejemplo, o para llevar información. Por ejemplo, si quieres llevar un documento de un sitio a otro, en vez de enviarlo por correo, por ejemplo, si ocupa mucho, sobre todo, pues lo metes en USB, que los tienes de bastante capacidad, los tienes de distintos tamaños, de distintas capacidades. El USB conecta y desconecta periféricos y tiene elevada capacidad de transferencia. El USB es un puerto. Podemos conectar ahí, por ejemplo, podemos conectar unos altavoces o un micrófono o un ratón.
Bueno, decía antes los discos redundantes, que esto es una cosa que es bastante cara, pero en muchas empresas les interesa tenerlo para tener una copia de seguridad por si pasa algo, que si se rompe un disco duro no se pierde la información, está en otro. Entonces se pueden hacer o con 3 discos duros o con 2 discos duros y un pendrive. Luego a los discos redundantes los llamamos un sistema RAID y hay varios tipos, hay 5 tipos. En este dibujo podemos observar el modelo cliente-servidor, en este caso, hablando de servidores, donde tenemos un ordenador principal que es el servidor y están conectados a él el resto de ordenadores y la impresora, de tal forma que todos estos ordenadores tienen acceso a la impresora a través de este único servidor. Este servidor va a distribuir los datos de, por ejemplo, en una empresa, pues la base de datos, los programas entre estos ordenadores. Estos ordenadores solo necesitan tener una pantalla y un teclado. Luego tenemos el centro de proceso de datos. Estamos hablando de una empresa a lo grande. Tú fíjate todo lo grande que es esto. Pues ahí hay muchísimos ordenadores. Es una habitación grande con muchos ordenadores que tiene que tener una temperatura especial para esos ordenadores, que tiene que tener una serie de medidas de seguridad, tiene que tener pasillos térmicos para que en la habitación tiene que haber un control de la temperatura. Y claro, esos ordenadores son fundamentales para que funcionen los programas de la empresa o la base de datos. Tenemos los ordenadores de sobremesa, que son los que normalmente usamos el ratón, el teclado, el monitor y el PC. Tenemos los nanoordenadores, que pueden estar en un reloj, que son súper pequeños. Luego tenemos las PDA. El portátil, que es un ordenador que no le podemos llevar a todas partes y tiene todo incluido dentro. Tenemos los llamados business, que son especiales son estaciones de trabajo especiales. Y mainframe, que es un servidor corporativo o enterprise server para una empresa. También tenemos el tablet, que es un ordenador en una pantalla, que es táctil. Los móviles o teléfonos inteligentes es un tipo de ordenador también. Y workstation, que es para una empresa. Suelen ser uno o varios ordenadores con unos programas determinados. Por ejemplo, para una empresa de música, pues tendrían un programa especial de música, a lo mejor tendrían conectado un teclado, por ejemplo.